Let's welcome Dr. Walter Frontera. He is a professor at the School of Medicine of the University of Puerto Rico, Medical Science Campus, Department Ciencias of Médicas Physical del Departamento de Rehabilitación Física y Medicina del Deporte, el presidente del ISPRM del 2018 al 2020 y editor en jefe del American Journal de Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenido, doctor Frontera. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí el día de hoy. Y bueno, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación para poder presentar esta charla. Lo que yo intento hacer en la mañana de hoy es poder brevemente darles una descripción general de lo que es el tema que yo pienso que todos debemos estar, en lo cual debemos estar interesados, porque todos ustedes, aunque puede que no se den cuenta, todos ustedes están envejeciendo. La segunda cosa que yo quiero compartir algunos datos, los cuales han sido publicados en los últimos 30 años con un énfasis en los últimos 5 años. Y bueno, y finalmente yo quiero tomar ventaja acerca del tiempo y el hecho de que no van a hacer preguntas y respuestas para generar discusión y poder desafiar algunas de las cosas que nosotros creemos que son conocimiento estándar y que yo de pronto y con las que de pronto no estoy de acuerdo. Bueno, aquí están mis conflictos de investigación. Aquí están mis conflictos de interés para investigación. Bueno, ustedes pueden saber que que las Naciones Unidas y la OMS declararon esta década la década del envejecimiento saludable. Y la idea es poder enfatizar este proceso de desarrollar y mantener capacidades funcionales que permite el bienestar en edades. Pero se pueden dar cuenta que la elección de mi título para la charla es un poquito diferente y yo no utilicé el envejecimiento saludable pero no la longevidad. Entonces podemos ver que la longevidad es acerca de vivir mucho tiempo, pero no solamente eso, los japoneses lo utilizan como un símbolo de longevidad porque vemos que este árbol no cambia su color verde, ¿no? Durante 1000 años y esto es un símbolo de salud, ¿no? Bueno, nosotros podemos debatir sobre si la longevidad o el envejecimiento es más apropiado y puede ser una discusión para el tema del vino, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando de este tema? Podemos ver que estos son datos publicados por las Naciones Unidas en el 2023, hace unos cuantos meses. Esto es el reporte del 2023. Y bueno, ustedes aquí pueden ver. Pero si ustedes ven la parte superior, pueden ver el número de personas en este grupo etario en el mundo. En 1980 podemos ver 260 millones y vemos cómo ese número se triplicó a 761 en el 2021. Y podemos ver que la predicción es que van a haber más de 60 o 1.6 billones de personas, ¿no?, en este grupo etario. Ahora, en la parte inferior de la diapositiva, podemos ver que esto sucede, ¿no? No está limitado a una geografía, eso no está limitado a un continente, esto pasa en el mundo. Es un fenómeno global que nosotros no podemos ignorar. Bueno, la segunda observación es el número de las expectativas de vida. Podemos ver que la expectativa de vida de hombres y mujeres en morado claro en la parte superior y aquí podemos ver que esta es la expectativa a los 60 y podemos ver que las mujeres pueden esperar vivir 22, 23 años después de los 60 y los hombres aproximadamente 17 o 20. Vemos que las dos curvas en la parte inferior son las expectativas de vida ajustadas, queriendo decir que estas brechas que vemos en el lado derecho de la diapositiva, que esa brecha no es un periodo saludable de vida. Por tanto, aquí es cuando la rehabilitación entra en juego, cómo podemos cerrar esta brecha y por eso es que yo llamaría esto un envejecimiento saludable, pero aquí es longevidad saludable. Yo creo que queremos avanzar a la parte superior. Ahora, aquí podemos ver que el envejecimiento tiene una
característica muy específica, es que no hay una persona típica mayor, no. Esto es un proceso bastante heterogéneo, casi por naturaleza. Y por tanto, entonces alguien dijo que todas las edades es eso es un trabajo de arte, ¿no? Entonces la idea es que las personas, que hay personas similares las unas con las otras. ¿Y por qué se da esto? Bueno, y las Naciones Unidas, vemos que la OMS hizo esta observación hace varios años en lo que es el informe sobre. Y aquí podemos ver que esto es un proceso que se ve influenciado por otros factores, incluyendo donde vivimos, el acceso a la salud, etcétera. Entonces, esto no es un proceso biológico que sea inevitable, que no se puede influenciar, que no se puede cambiar. Entonces, hay que comprender eso. Entonces, porque ese es mi trabajo en rehabilitación. De hecho, ellos pueden estar familiarizados con esta curva así que muestra el ciclo de vida de un individuo con sus subes y bajas. Esto fue publicado por Linda Flea. Entonces aquí puedes decir que esto se curva un proceso de la fragilidad en que es lo mismo que el envejecimiento. Entonces, para hacer el punto, que el proceso de hecho tiene sus subidas y bajadas y de hecho es mucho más frecuente que es lo que esta diapositiva nos muestra. Aquí tenemos un estudio que es un estudio longitudinal, un estudio de 9 años que hicieron seguimiento a los individuos a lo largo de 9 años, midieron estas cosas 2 o 3 veces por año y trataron de poder detectar sobre si habían cambios en estas variables que ellos podrían considerar diferencias clínicas, diferencias mínimas que serán importantes. Vemos la velocidad de la marcha, vemos 536 movimientos, transiciones para una menor velocidad de marcha a los 9 años, pero en el mismo periodo de tiempo podemos ver que habían 460 transiciones beneficiosas a una velocidad de marcha más acelerada, lo cual nos demuestra que el proceso es bastante fluido y que nosotros de hecho tenemos la capacidad de influenciar lo que sucede en estas 4 variables. Y bueno, eso lo debemos hacer utilizando la rehabilitación. Ahora, aquí tenemos un poeta portugués muy famoso, George, que durante muchos años reconoció la importancia de la movilidad. Él, de hecho, dijo que nuestro problema no es que nosotros seamos individualistas, es que nuestro individualista es más táctico que dinámico. Nosotros valoramos más lo que pensamos que lo que hacemos. No nos hemos dado cuenta que no somos o hemos sido lo que pensamos. Por tanto, la primera función de la vida es acción, así como la primera propiedad de las cosas es el movimiento. Esa es una declaración maravillosa para mostrar la declaración que tenemos entre movimiento, movilidad y función en la vida. Bueno, también vemos un neurólogo muy famoso, no es un fisiatra, el cual dijo que moverse es todo lo que lo pueden hacer los humanos y por tanto este músculo, este es Charles Sherrington, el cual dijo que eso en 1930. Por eso es que a mí me gustaría utilizar la sarcopenia como un estudio de caso para una longevidad saludable o un envejecimiento saludable. Vemos que la sarcopenia se dividió por primera vez, el término se utilizó por primera vez en 1988 por este caballero, el profesor Irwin Rosenberg, que en este momento fue el jefe que estuvo aquí, que trabajó en el centro que tenemos en envejecimiento en Boston. Y su principal observación en ese entonces es que si comparamos esas dos imágenes de resonancia de individuos saludables, se tengan en cuenta que estos no son pacientes en un hospital, son individuos saludables en la comunidad. Y claro, evidentemente podemos ver que una reducción significativa en la masa muscular, en el área transversa del músculo, y también vemos una infiltración significativa de tejido conectivo. También es importante para mí, en donde hizo esa declaración en 1988, fue publicado por primera vez en el American Journal de Clinical Nutrition en el 89, pero esta persona de hecho resume todo lo que nosotros sabemos acerca de la sarcopenia y que necesitamos hacer. De hecho, él dijo, no declive con la edad, es mucho más, es mucho más potencial que lo que es una masa corporal que está en declive.
Entonces puede que no haya una característica única para que es el declive asociado con la edad que pueda afectar más la ambulación, la ingesta calórica y toda la ingesta nutricial, la independencia. Recuerden que esto no es un fisiatra hablando, esto es un nutricionista hablando que ya estaba pensando acerca de la relación que tenemos acerca de la pérdida de masa muscular, movilidad y capacidad funcional. Entonces, ¿por qué no le hemos dado más atención? Esa fue la pregunta en 1988. De pronto necesita un nombre derivado del griego y él sugirió que la sarcomalesia o la sarcopenia, y la sarcopenia es la que utilizamos hoy en día. Y por cierto, él también dijo, nosotros de pronto podemos utilizar más en la relación entre este declive y el ejercicio, ¿no? Tales estudios se hacen en algunos de los laboratorios en nuestro centro. Nosotros sabemos que las personas mayores pueden construir, reconstruir su masa muscular, incluso los frágiles pueden recuperar su función de manera marcada. Y esto es una oportunidad para prestarle mayor atención acerca para poder mantener la salud y el vigor que nosotros describimos como el objetivo de nuestro trabajo. Es como si lo estoy hablando a la OMS, ¿no? Antes de que se publicara el informe. Ahora, hoy en día tenemos dos definiciones de lo que es la sarcopenia y esto es algo bueno, pero a la misma vez es un problema. Porque cuando nosotros vemos las dos definiciones podemos ver que hay una diferencia significativa entre los dos. La que está a la izquierda fue definida por el grupo de trabajo, que es un grupo fantástico de personas. Pero si vemos la definición con cuidado, se pueden dar que la edad, que el envejecimiento y la longevidad no están incluidos en la definición. Por tanto, esencialmente esto lo definen como es un trastorno muscular que está asociado con desenlaces adversos. En la parte derecha, que fue publicado en el 2020 por el grupo de trabajo asiático, se adhiere a lo que es la interpretación clásica de la sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, pérdida de resistencia muscular, pérdida de rendimiento físico. Estos son los tres elementos importantes y podemos ver que hay mucha evidencia en la literatura de que estas tres cosas vienen en todos los individuos que desarrollan sarcopenia. La primera es la pérdida de masa muscular. Estos son datos publicados hace unos cuantos años en lo que es en Experimental Entology. Ellos utilizaron DEXA. Aquí podemos ver en la parte izquierda. Aquí vemos esta área utilizando CT scans. Entonces, así que y bueno, yo les quiero enfocar lo que es el centro de la diapositiva, donde dice el músculo del cuádriceps, porque este es el músculo que es mucho más susceptible a cambios en la edad del envejecimiento. Y bueno, si nosotros podemos ver del lado derecho, podemos ver que el muslo es donde la mayoría de los cambios suceden. Por tanto, es que la sarcopenia es un fenómeno que impacta a todos los músculos del cuerpo humano, pero vemos que hay músculos que de pronto pueden ser más susceptibles. Y el hecho de que de los cuádriceps se correlacionan bien con las dificultades que ven utilizando los individuos para que se levanten de una silla, suban escaleras y caminen más rápido. El número dos es un cambio en la resistencia muscular que de hecho ha sido documentado muchos años por muchas personas. Este es uno de nuestros estudios, ¿no? Con datos longitudinales. Nosotros seguimos a estos individuos a lo largo de 10 años, medimos la resistencia de los extensores y bueno, utilizando las mismas técnicas, ¿no? Usando el mismo protocolo y como ustedes pueden ver, hubo una pérdida significativa de resistencia en las extremidades superiores del 1% al año y en las extremidades inferiores de 1.5%, pero dense en cuenta que las mujeres no perdieron en resistencia a lo largo de 10 años en los miembros las extremidades superiores. Esto fue una observación que hizo nuestro estudio y sí, no es claro por qué. Porque esto sucede, porque tienen la capacidad de proteger la resistencia muscular de las extremidades superiores. Y bueno, finalmente tenemos la velocidad del componente de rendimiento. Recuerden, masa, resistencia, rendimiento. El número que utilizamos, yo creo, para poder dividir el grupo entre aquellos que caminan rápido o más rápido es 0.8 metros por segundo. Y bueno, yo diría que esto probablemente que puede haber un consenso de que esto puede ser una buena métrica, aunque algunas personas utilizan un metro
por segundo. Pero el punto que quiero hacer hoy en día es que si la velocidad es más lenta que 0.8 metros por segundo, podemos ver que estos son individuos que están en riesgo de perder la independencia, la capacidad para poder hacer actividades de la vida cotidiana, y por eso esto es de hecho un predictor de donde donde pueden recibir rehabilitación, pueden ser en un hogar geriátrico, etcétera. Así que esto es un buen predictor de lo que puede ser la capacidad funcional. Ahora, ¿por qué estudiamos la sarcopenia? Bueno, la asociación de sarcopenia con muchos cantidad de desenlaces adversos es algo que hemos visto, y todo lo que nosotros pensamos en nuestra vida diaria con los pacientes está incluido ahí, incluido cosas como un pronóstico de eficiencia en cáncer, incluso la mortalidad. Y más recientemente hubo un estudio maravilloso tratando de ver la calidad de vida. ¿Será que yo puedo utilizar la sarcopenia y cuál es la relación entre la sarcopenia y lo que es la calidad de vida asociada a la salud? Esta es una revisión sistemática. Aquí tenemos la gráfica Forrest, y yo trato de destacar el diamante en la parte inferior con la flecha a la derecha, simplemente para mostrar que el metaanálisis demuestra que esto fue una asociación significativa. Aquí vemos simplemente un resumen. Podemos ver estudios observacionales que comprende que la calidad de vida es algo que se reduce en aquellos individuos que tienen sarcopenia. Ahora, ellos hacen otra observación importante para aquellos que pueden estar interesados en esta área. Podemos ver que hay un nuevo instrumento que es el calidad de vida de SARS, el cual ha sido validado para esta población. Así que si estamos haciendo investigación en esta área, este puede ser el instrumento. Esto no es solamente acerca de las fibras musculares, es acerca de la calidad de vida. Entonces, bueno, aquí tenemos un comentario acerca de esto. Vemos que el grupo europeo también define lo que se domina en este momento la sarcopenia secundaria, que es la sarcopenia que se diagnostica en pacientes que tienen una enfermedad crónica. Y aquí podemos ver un ejemplo acerca de la prevalencia de la sarcopenia en supervivientes de ACV. Podemos ver que en el centro de cada columna podemos ver que hay un rectángulo, que les dice cuál es el promedio del número promedio para cada uno de los puntos de tiempo. Antes del ACV, el 15% de esos pacientes presentaban sarcopenia antes del ACV. Después del ACV, en los primeros 10 días, ese número subió al 30%. Y después, en el próximo mes, posterior a la CB, el número subió al 30%, al 50%. Entonces, eso quiere decir que durante ese primer mes posterior al evento, el 50% de los sobrevivientes de ACV presentaban sarcopenia. Yo pienso que sí hay un debate sobre si deberíamos denominar esto sarcopenia. Recuerden que la descripción inicial de la sarcopenia no tenía nada que ver con enfermedad. Era acerca de la edad, del envejecimiento, la longevidad. Aquí tenemos la asociación entre la sarcopenia y una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos 3 pasos. En la parte derecha nosotros identificamos casos que pueden estar a riesgo de sarcopenia. Nosotros medimos, nosotros administramos este cuestionario, que es un cuestionario de 5 preguntas muy sencillo. Nosotros identificamos pacientes que puedan tener un declive funcional porque caminan mucho más lento, porque han perdido peso, entonces tienen caídas, y aquellos individuos que identificamos en la clínica deben ser evaluados para la presencia, tratando de ver la resistencia, el tamaño y el rendimiento físico. Y si nosotros diagnosticamos la sarcopenia, tenemos que intervenir, no con lo que son intervenciones de rehabilitación, y todos ustedes saben que el ICD-10 tuvo un código para lo que es sarcopenia, que es el M62.4. Es interesante que en el IC11 esto no es el mismo código, y de hecho hay una discusión acerca de qué queremos hacer con esto, ¿no? Porque podemos ver que el ICD-11 hace referencia a edad, ¿no? A ser mayor, pero no a la sarcopenia. Cuando pensamos acerca de la prevalencia, yo pienso que esto es una consideración importante. Esto es el primer estudio que conozco, en donde un estudio longitudinal tratando de ver los individuos de la comunidad, haciendo un seguimiento a 2 años para tratar de responder la pregunta: ¿cuántas de estas personas desarrollan sarcopenia en la comunidad?
Y bueno, ellos trataron de ver 176 hombres y 890 mujeres por la mañana en que se hizo el estudio en Corea del Sur, en ese rango de estudio que ven acá. Y podemos ver que el principal hallazgo es el 30.5 de hombres y 11.6% de mujeres se desarrollan sarcopenia durante ese periodo de 2 años. Esto es un número grande, ¿no? Francamente. A los números previos eran menores de 10. Por tanto, este estudio longitudinal es algo que nos da una perspectiva diferente. Ellos también hicieron algo que fue muy interesante. Ellos pudieron identificar los factores de riesgo. Y bueno, y un IMN vemos un menor IMC fue un factor de riesgo. Podemos ver mayores comorbilidades, la presencia de una enfermedad crónica, menores niveles de actividad física en general, menor vinculación con el entrenamiento de resistencia y mayor niveles de hemoglobina glicosilada. Así que además del cuestionario de SARC podemos ver estos factores. Si nosotros los identificamos, podemos considerar al paciente como el riesgo de desarrollo de sarcopenia. Entonces, bueno, en algunos de los sitios donde ustedes trabajan, podemos ver que la incidencia de sarcopenia es incluso más elevado. Entonces, podemos ver que en unidades de geriátricas de rehabilitación, podemos ver que la incidencia y la prevalencia puede ser más del 20%. Ellos utilizan 3 definiciones diferentes que están basados en el grupo de trabajo asiático. Pero muchos de ellos son 20% más. Por tanto, si se trabaja en una unidad de rehabilitación, se debería esperar tener una unidad geriátrica, se debería tener más del 20% de sus pacientes en este grupo. Entonces, ¿cómo estamos con comprender los cambios en los músculos, etcétera, en diferentes niveles, las moléculas, el tejido y las células? Simplemente comentarios acerca de este tema. Yo creo que debemos reconocer que la sarcopenia y la debilidad relacionada al envejecimiento es multidimensional. Tenemos diferentes deterioros, inflamación, capacidad física reducida, hospitalización y así sucesivamente, baja calidad dietaria. Todo esto contribuye a una reducción en la masa y la fortaleza muscular. Entonces, no se trata solamente de un factor limitante musculoesquelético, sino que es una combinación de factores. Uno de ellos que probablemente algunas personas podría ser el más importante, es este estado inflamatorio crónico en personas añosas. Estados inflamatorios subclínicos en todas las personas. Las células en individuos que están envejeciendo, como ustedes y como yo mismo, están en reposo, pero no desaparecen. Y de hecho están virándose a células que tienen procesos inflamatorios. Por eso hay personas que llaman este fenómeno el inflaenvejecimiento. Esa es una de las razones por la cual tenemos un deterioro de tejido en muchas partes del cuerpo alrededor del mundo, incluyendo músculo esquelético. Y la presencia de estas células que son células esenciales, se han convertido en objetivos terapéuticos y haré posteriormente un comentario breve al respecto. Hemos visto a este fenómeno al nivel de fibras sencillas y hay un proceso que toma una biopsia muscular y la divide en haces de fibras, diseccionando una fibra única, anexándola a un instrumento, mirando cómo esa fibra de hecho funciona. Son fibras sarcopénicas. Y los hallazgos probablemente se pueden resumir en estas dos curvas. Si comparamos fibras jóvenes y viejas en la parte izquierda a cualquier velocidad de acción muscular, la fuerza generada por las fibras más viejas es menor y la fuerza también es menor. Entonces hay un problema. Recuerden que estos experimentos se realizaron in vitro, entonces no hay sistema nervioso, no se trata de activar la fibra, no se trata del cerebro que no funciona. Las fibras se activaron con montos máximos de calcio y no se conducen adecuadamente, lo que significa que hay algo malo con la fibra como tal.
se recabaron en los últimos 20 años datos que indican tres cambios importantes a nivel de moléculas y células. El primero es una reducción en la cantidad de miosina, que es una proteína muy importante musculoesquelética. También hay cambios en transcripción, pero también post-traducción y modificación de la miosina, como la oxidación de las proteínas. Entonces la proteína está allí, pero no funciona bien, se dañó bioquímicamente por este proceso. Y el número 3 es el hecho de que al envejecer perdemos células satélites y no se pueden reparar las fibras musculares que perdemos, y las células satélites que permanecen son relativamente disfuncionales, no funcionan bien. Entonces, estas son tres cosas que sabemos y que son mecanismos básicos que contribuyen a la disfunción de el sistema musculoesquelético, sobre todo en individuos sarcopénicos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto de esto? Bueno, obviamente en nuestro campo utilizamos diferentes tipos de ejercicio. Pacientes por diferentes razones tienen estrategias que han aprendido con base en la naturaleza. Acá tenemos, por ejemplo, un pájaro que está levantando peso. Básicamente hay animales que pueden levantar 50% hasta 50% de su propio peso. El ejercicio ha sido bueno para todos nosotros siempre, y este filósofo siempre dijo: mi mente solamente funciona con mis piernas, tengo que caminar para poder pensar. Es una expresión entre la conexión entre el ejercicio y la habilidad mental. Estos son estos son datos que le agradezco a Vanessa. Se publicaron recientemente mirando presentaciones en estudios de rehabilitación. Tenemos 69,000 participantes y en 50% respondieron. La intervención más frecuente fue el ejercicio. Mucha gente caracteriza el envejecimiento como deficiencia de ejercicio, y muchos de ustedes se identifican con esto. Dejamos de realizar actividad física, nos volvemos más sedentarios. Y yo pienso que lo que tenemos que hacer es revertir esa tendencia, no solamente en pacientes sarcopénicos, sino también a nivel de la comunidad. El uso de entrenamiento de resistencia es muy efectivo en este sentido. Hicimos esto en 1988 viendo una repetición máxima, áreas seccionales cruzadas con diferentes tamaños de músculos, tipo 1, tipo 2. Vemos acá los resultados que claramente muestran que incluso individuos que están envejeciendo responden bien a una intervención de este tipo. Ahora, tenemos un problema, y no todo el mundo responde al ejercicio igual. Entonces tenemos en la mitad aquellos que responden normalmente, y en la parte derecha aquellos que responden muy bien porque desarrollan una fuerza, pero una hipertrofia muscular también. Y ahora tenemos un grupo de individuos a la izquierda que son los respondientes de bajo nivel. Van al gimnasio y regresan a la clínica y simplemente el ejercicio no les funciona, no reciben beneficio. Entonces tenemos que entender este grupo de individuos. ¿Por qué sucede? ¿Es un genotipo, o es ambiental, o tiene que ver con algún tipo de prescripción? Y esto es un área en la que creo, el que yo considero un tema candente. Ok, quiero también indicar que a pesar que con el ejercicio nos enfocamos en fuerza o resistencia, tenemos que tener en cuenta que para muchas actividades de la vida diaria la fuerza no es relevante. Miremos el cruce en la parte de abajo. Esto es el cruce Shibuya. Es una intersección muy atestada de gente en la calle. Muchas personas esperan para cruzar la intersección. En la parte derecha vemos a aquellos que están cruzando, pero el punto es que cuando cruzamos esa intersección, el punto no es fuerza, el punto es una cantidad
de fuerza se desarrolla rápido. Y por definición eso es poder, no resistencia. Acá tenemos en Nanjing, en China, la gente requiere cierto tiempo para poder pasar la calle, perdón, solamente segundos, 48 segundos. Hay que hacer esto rápido y requiere fuerza. Por eso tenemos una intervención a través de Jonathan Bean en Boston, y es lo que llamamos entrenamiento basado en velocidad, cuando la gente hace este tipo de ejercicio levantándose de la silla con los brazos. Tiene que concentrarse rápido y es un tema de tiempo. Lo hacen de manera concéntrica rápido, y la fase concéntrica es cuando se levantan lento. Y en esta combinación es muy efectiva, no solamente en términos de masa muscular y fuerza, sino también el desarrollo de capacidad funcional. Esta metaanálisis reciente nuevamente resaltó la parte abajo de la diapositiva. Esto se compara con el entrenamiento de fuerza y ambos son efectivos, pero el entrenamiento por fuerza o por potencia parece influenciar mejor la capacidad funcional o la habilidad de hacer actividades de la vida diaria. Ok, en términos del ejercicio también quiero resaltar esta revisión de Cochrane, porque mira las caídas, lo cual es importante para nosotros, y es una revisión sistemática que indica que el ejercicio es bueno para reducir las caídas por hasta 23%, y el número de individuos que se caen hasta por 15%. Entonces yo lo resalto porque no es solamente entrenamiento de fuerza, sino también equilibrio, porque se utiliza Tai Chi. Entonces el desenlace que buscamos es una reducción en las caídas, que tiene que incluir ejercicios con equilibrio. Ok, no he mencionado el entrenamiento aeróbico. Ese no es el propósito de la charla, es una forma de mirar los beneficios de la resistencia aeróbica individual o combinadamente. Y quiero anotar que el entrenamiento con resistencia influye en muchas cosas en el cuerpo humano, no solamente las fibras, la fortaleza, el tamaño, sino también, por ejemplo, el metabolismo. La única propiedad o sistema fisiológico que no es impactado es el sistema cardiorrespiratorio, y para ello hay que utilizar entrenamiento aeróbico. Y tenemos que combinar estos ejercicios, ya que tienen una cantidad de beneficios y mejoran la salud significativamente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo en realidad no puedo evitar el mencionar esto, porque hay investigación significativa que sugiere que si queremos abordar este problema, la pérdida de masa muscular, tenemos que prestarle atención a la dieta y la ingesta nutricional, sobre todo proteínica. El número que vemos en la diapositiva de 1.6 a 2 probablemente está en el rango extremo. Muchas personas van con 1.4, 1.5 gramos de proteína por kilogramo por día. Entonces hay evidencia de que parte de esto puede administrarse en las primeras 3 horas después del ejercicio. Parece ser una buena ventana de oportunidad, porque el ejercicio sensibiliza los músculos para que puedan captar más proteína. Los aminoácidos parecen también ser importantes, independientemente de lo que hagamos en términos de ingesta. La explicación para esto en realidad es que a nivel de las fibras musculares, la ruta molecular que activa el metabolismo de la proteína es la misma ruta para el entrenamiento de resistencia y para la pérdida de masa muscular. Estos elementos o condiciones estimulan la síntesis proteínica utilizando la misma ruta. Y finalmente, dos observaciones importantes. Esto en realidad no tenemos que suplementar la dieta en un punto particular del día. Podemos distribuir la proteína de manera uniforme, desayuno, almuerzo, cena, y
la proteína, tanto vegetal como animal, parece ser efectiva si miramos la pérdida de proteína a nivel de plantas. Hay un volumen mayor, se requiere un volumen mayor de plantas para llegar a los mismos resultados. Para completar mi presentación, quisiera hacer comentarios al respecto de cosas que podrían ser avances. Esto podría ser un buen momento para especular un poco al respecto de lo que está ocurriendo en la investigación científica. Me gustaría indicar en este artículo, porque probablemente es el mejor al respecto de esta idea de la gerociencia, la hipótesis de la gerociencia. Y esencialmente lo que estamos diciendo es que el mecanismo subyacente para el envejecimiento es similar para el mecanismo que resulta en enfermedad crónica. Entonces, si podemos abordar esos mecanismos, quizás podemos desacelerar el envejecimiento o detenerlo. Y ese término yo tengo mucho cuidado en usarlo, pero miramos las dos frases últimas. Yo sé que nos enfocamos en morbilidad y mortalidad, muy a pesar de que Pessoa y otros investigadores han dicho que la función es lo principal, pero estamos utilizando los dos desenlaces estándares. Los indicadores de salud en la parte izquierda son los puntos principales del envejecimiento. Esto fue un artículo de 2013 que identifica estas cosas que tienen que ver con genes, moléculas y mecanismos que resultan en el envejecimiento de células y tejidos. Cambios en el ADN, mitocondria, inflamación, y se ha podido identificar muchos de estos cambios en algunas de las enfermedades crónicas. Les mencioné a ustedes que el ejercicio es lo que nosotros hacemos para longevidad y envejecimiento, pero también para enfermedades crónicas. Entonces, quizás el ejercicio puede impactar todas estas cosas a través del mismo mecanismo. Lo segundo es que en la investigación geriátrica tenemos un problema y es la forma en que agrupamos individuos utilizando edad cronológica. Y la edad como tal no determina el envejecimiento. Miremos estas dos fotos y podemos ver obviamente que hay otros factores que influyen en el envejecimiento. Y una de las cosas que está sucediendo ahora es que las personas están tratando de desarrollar un reloj de envejecimiento mirando la epigenética, el número de grupos metilos que se agregan a ciertos genes podría ser un indicador del envejecimiento a nivel de las células. Y esto obviamente es un trabajo continuo, no incluso para la investigación. Ok, estas son intervenciones que han demostrado abordar este tema, mirar la metilación de los genes, por un lado ejercicio y por el otro lado restricciones calóricas, y son estudios todos humanos, y hay significativa literatura utilizando modelos animales, pero estos son estudios humanos. Entonces quizás a futuro podemos tener una intervención con base en ejercicio para influir los cambios a nivel de la epigenética. Tres cosas más ya han sido ensayadas. Tenemos células que se acumulan en diferentes tejidos, incluyendo músculo esquelético. Los investigadores en la Clínica Mayo ya han ensayado estos fármacos que son para cáncer, no son experimentales, se están utilizando para tratar el cáncer, y el término sinolíticos ha sido aplicado, y de hecho podemos retirar este tipo de células reduciendo los estados inflamatorios, y hasta ahora la respuesta es que sí, se ha demostrado su efectividad en modelos animales, pero también en tejido humano extraído. Un investigador, obviamente, más investigación debe hacerse, obviamente. Luego tenemos el rol de las células madre, que fue descubierto por este señor Yamanaka en Japón. Hasta donde yo sé, no hay ensayos clínicos que miran el uso, pero son diferentes formas de abordar la pérdida de células en distintos tejidos
del organismo corporal. Y finalmente la idea que podemos editar genes mirando esta técnica que nuevamente fue desarrollado por estas dos señoras que ganaron el Premio Nobel de 2020. Ahora, a pesar que esto suena como ciencia ficción, ya esto se está usando en humanos con diferentes enfermedades. De hecho, está en un sitio web de ensayos que han sido realizados y uno de ellos fue realizado en pacientes con distrofia muscular. Entonces quizás hay un futuro para esto en la sarcopenia. El otro lado del espectro también es un desarrollo interesante en Policies que puede abordar las preocupaciones que tenemos al respecto de esta población, y resalto ello porque se trata de una comisión recientemente asignada en Lancet que va a ver el cuidado, el nivel de cuidado relacionado en todo el mundo, y tenemos personas que tienen sarcopenia prevalente y discapacidad. Ahora, todas estas intervenciones probablemente tienen uno o dos objetivos. Se realza la movilidad, se incrementa la capacidad funcional. Entonces, la pregunta para ustedes es, ok, ¿cómo creen ustedes que esto se va a ver a futuro? Ya esto se ve rápido. Ok, ¿cuántos de ustedes pueden hacer esto? Miremos la edad. La diferencia son 6 años. Entonces, esto es lo que yo llamaría longevidad sana. Un ejemplo de lo que podríamos hacer a futuro, todos. Entonces regresamos al pasado. Estos individuos todos reconocen la importancia de la movilidad, función, envejecimiento, todo eso. Y yo pienso que tenemos que estar en la misma página, ¿no?, con estos individuos. Estos no fueron profesionales de la rehabilitación, eran pensadores. Eran observadores fantásticos. Por tanto, yo creo que tenemos que tomar ventaja de su manera de pensar y aplicar esto a lo que hacemos. Y bueno, por eso es que yo termino con esta diapositiva en particular. Y esto fue un artículo hecho por Bickenbach y en el tema del funcionamiento. Regresamos al pasado para poder escuchar a esos individuos, y en este momento estamos pensando acerca del futuro. Pienso que necesitamos unirnos a esto. Entonces, esto es un futuro importante, pero no la especialidad y para las cosas que hacemos en PRM, pero también en rehabilitación. Entonces, esta es mi última. Yo ya he resaltado algunas de las cosas en las que yo creo que son relevantes para este tema de la longevidad saludable, y nuevamente darles una descripción, y yo me he enfocado de pronto en unas cuantas de esas cosas, lo que son la actividad física, etcétera, pero podemos ver que hay otras en esta diapositiva, como puede ser, por ejemplo, el vivir de manera juntas, tener una familia, etcétera. Y una de las 7 p.m., que es el One at 5, podemos tener algo. Vino a las 5, de pronto es importante, el factor es importante, pero hay otros factores, ¿no? Y así como la rehabilitación es multidimensional, podemos ver que el tema de la envejecimiento y longevidad también. Una que no incluyeron estos autores, que yo también incluiría, es como una manera de poder evitar el envejecimiento, es el convertirse activo en ISPRM. Por tanto, quiero agradecerles muchísimo por la invitación a presentar esta charla, y espero que esto estimule muchos interés en el tema del envejecimiento. Y gracias por ser una audiencia tan maravillosa.